Hoy hablaremos de Flinny Rosler Holgate, mejor conocido como Flinny, un músico extraordinario. Es un multiinstrumentista. Su proyecto es Progressive Instrumental con toques de djent y un suave jazz. Proveniente de Sydney, Australia. Cuenta con 9 tracks, 8 EPs, un EP remix y 2 álbumes en su discografía a la hora de crear este video. Esta vez hablaremos de su EP Sweet Nothings, que salió a la luz el 11 de octubre de 2013. Cuenta con 4 canciones y una duración de 17 minutos con 6 segundos. Está escrito, mezclado y masterizado por él mismo. Es un disco donde el elemento principal y con mayor fuerza es el juego de guitarras que hace, con artistas invitados que sorprenden en este trabajo. Este EP se trabajó en el año 2011 y 2012, posponiéndolo hasta el 2013, que refleja la creatividad y complejidad que tiene para hacernos imaginar un mundo nuevo, como si de un libro de temática abstracta se tratara. Comenzamos con Opening y una de las canciones destacadas del disco, una canción que comienza con un arpegio lento, dando paso a la batería y un solo de guitarra más rápido, y manteniendo el arpegio de fondo, con un sonido fresco y cauteloso, devolviendo esos solos con sonidos limpios y misteriosos, con un toque de intriga, para llegar al solo majestuoso del legendario groove, del cual ya hemos hablado en el canal. Un solo contundente, sin duda alguna, es el sonido fantástico de groove, un solo vibrante para los sentidos, terminando con una orquestación suave de fondo y el arpegio que escuchamos al principio. Seguido de Tired and Fathered, comenzando también con arpegios en guitarras y bajo, con un claro acústico, con baterías a diferentes tiempos y una orquestación de fondo con sonidos de misterio y esperanza en la parte intermedia, en donde la orquestación pasa a formar parte del primer plano con un sonido de inspiración y final acústico. Llegamos casi al final del disco, comienza Away con un sonido suave y ligero del bajo, acompañado de ese juego que hace Flinny con las guitarras y un sonido de batería con tonos más de jazz que crean esa sensación como si de un viaje en el océano estuviéramos haciendo, para terminar con un solo de Stephen Taranto, que se acerca más a la raíz del progressive, con toques de djent y alejándonos un poco de ese suave jazz. Y terminamos con Sweet Nothings, que le da título al EP, con guitarras acústicas al principio y un sonido de piano estupendo, en primer plano con la participación de Luke Martin, para dar paso a un solo de guitarra estupendo de Flinny y los toques de piano, haciendo una pequeña pausa y mostrar un solo de guitarra más explosivo y pesado, con claros sonidos de djent, lleno de imaginación en las notas de las orquestaciones y piano de fondo. Sweet Nothings es un disco que nos invita a liberar nuestra imaginación con sonidos suaves, tranquilos y pesados, en donde tal vez para algunos les parezca escuchar sonidos extraños con tonos diferentes, pero eso es lo interesante, nos ayuda a comprender qué tan enriquecedor puede ser el metal con sonidos diferentes para explorar y nutrir nuestra mente e imaginación. Cabe mencionar que el disco no está bajo ningún sello y está hecho completamente por Flinny. Sweet Nothings es parte de una trilogía de EPs donde podemos escuchar la creatividad que puede llegar a tener Flinny, dando un toque especial a este EP en particular, cambiando un poco el sonido que en sus anteriores EPs de la trilogía, creando mundos llenos de imaginación como si de un libro abstracto se tratara. Flinny sigue creando música y dando giras. Flinny es un artista estupendo que cuenta con imaginación, creatividad, técnica y virtuosismo, que ha colaborado con otros artistas dentro del Progressive Instrumental y ha estado de gira con varios de ellos, por mencionar algunos: Aaron Marshall de Intervals, Folifia, David Maxim Michik, C2I, entre otros artistas. Recomendaciones para engancharte con el disco. Opening. El disco lo puedes escuchar directamente desde su Bandcamp de manera gratuita o desde su canal oficial de YouTube. Te dejo los enlaces en la descripción del video. También te dejo la cuenta oficial de Instagram de Flinny por si quieres seguir más noticias sobre él. Espero que disfrutes el disco. Déjame en los comentarios qué te pareció el EP. Muchas gracias por ver el video hasta el final y nos vemos en la siguiente recomendación. Gracias por su apoyo.